queridos amigos y amigas del Magazine Reencuentro del Canal 9. Realmente, y de todo el tiempo que llevo trabajando en esta parte de comunicación y de entregarles a ustedes información de interés, de sumo interés, porque ese es la razón de ser de este canal y de este programa, pues nunca había encontrado un invitado tan especial como usted, señor Torres, que nos trajera tanta información y que fuese una información que no tuviésemos nosotros que llegar a investigar tan profundamente, sino que nosotros precisamente la podemos sentir directamente en nuestro corazón, porque es real, porque es cierta, porque es verídica. Y precisamente de eso, y que estábamos hablando hace unos minutos, de la vida extraterrestre. Una pregunta que yo personalmente me he hecho, mis ancestros, las personas que me criaron, me inculcaron una religión, me inculcaron una doctrina. En la medida de que yo voy creciendo, esa doctrina yo la fui dejando poco a poco, incursioné en otras y me di cuenta y aprendí de muchos de ellos que ellos enseñan de un Dios, que enseñan de una vida religiosa que muchas veces, y doctrinas y reglas que muchas veces ni siquiera ellos son capaces de cumplir. Entonces, una pregunta que siempre me dice: ¿de dónde vino Jesús? Y más aún después de que Él resucita, dije yo, ¿para dónde se fue? Si Él se va del planeta y se fue en cuerpo y espíritu, entonces quiere decir que hay vida inteligente en otras partes del universo. Yo miro el universo, miro el cielo, las estrellas, y a mí me parece imposible e increíble que nosotros seamos solos en esta inmensidad de creación. Entonces, ante eso y ante todas las pruebas a nivel mundial que existen de la vida extraterrestre, ¿qué tanto nos puede decir usted en la tarde de hoy? Me está haciendo recordar, Alberto, de esa pregunta que yo le podía hacer a un hindú allá en la India. Mire, ¿de dónde vino Krishna? Se lo podía hacer allá en la India. Entonces ellos van a decir así, van a hacer esta señal: del cielo, del cielo. Porque sucede que Krishna volaba en casas voladoras. Krishna, estamos hablando de toda la historia religiosa que tiene la India. Volaba en casas voladoras que se llamaban vimanas y que tenían también nombre de pushpakas. Y con esas aparatos de esa época, entonces Krishna vino desde por allá, hizo guerras aquí. Hay una historia muy, muy importante dentro de los libros originales que hablan de esa India histórica y de altos maestros y gurús, donde todos tenían que ver con conexiones extraterrestres. Pero usted me está haciendo la pregunta: ¿de dónde vino Jesús? Pero es que él dijo claramente: vayan a Mateo y encontrarán en casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no, vayan a buscar todos los libros de los 4 evangelios, eso se repite allí: casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo actualmente tengo una inteligencia porque fuimos a la escuela, fuimos al bachillerato, luego fuimos a la universidad y encontramos que el cielo está lleno de estrellas que son soles, y que cada sol tiene la potencialidad de tener mínimamente un planeta habitable. Entonces, si son millones de millones incontables, ¿de dónde vino Jesús? Además, recordemos en Mateo 28, cuando él se está despidiendo de los apóstoles, que viene una nube y se lo lleva. Pero recordemos cómo la nube también lo acompañó en diferentes partes. Entonces, pregunto, ¿sería extraterrestre? Yo te lo pregunto a ti. No, yo no se lo voy a preguntar este momento a ti. Voy a ir y se lo voy a preguntar a Elías, que se montó en el carro de fuego cuando se lo llevó frente a Eliseo. Pero vamos a preguntárselo en el Antiguo Testamento, por allá, a la gente que cree en Jehová, que allá en el desierto Jehová iba de día en una columna de humo y de noche en una columna de fuego. No son naves extraterrestres. Entonces, ¿por qué nosotros no conocemos esto? Porque es que a esos libros les han hecho esto. Quitemos que la gente no sepa. Quitemos para que la gente no sepa. Quitemos para que la gente no sepa. Pero vayamos a la actualidad. ¿Quién está haciendo eso? ¿No será que la iglesia está interesada en escondernos eso? ¿No será que los gobiernos están interesados en escondernos eso?
si has estudiado la historia de Juan 23, cómo tenía contacto extraterrestre allá dentro del Vaticano, allá adentro, y lo visitaban los extraterrestres, y escribo inclusive que los extraterrestres lo visitaron y le hablaron de una cantidad de cosas. ¿Acaso los papas no han tenido contacto extraterrestre allá adentro? ¿Y por qué no lo dicen? Ah, pero si hay documentos que dicen. Entonces, ¿de dónde vino Jesús? Bueno, de por allá, de esos mundos habitados que nosotros no hemos querido entender, que somos parte de ellos, y qué hacemos aquí solos en este lugar del vastísimo universo, con tantas estrellas arriba, con tantos soles como este sol, apenas este sol. Se dice que tiene 9 planetas, lo cual es mentira, porque dice el Apocalipsis que son 12. O sea, este sol tiene del sistema solar 12 planetas. ¿Cuántos planetas tendrán los millares y millares y millares de soles? Y usted me está preguntando de dónde viene Jesús, que es la misma pregunta que hace cualquier persona. Pero allá en la India no se le puede preguntar eso a nadie, porque Krishna vino en naves, en puspacas, en vimanas, y lo mismo dice en el Kanchur tibetano, que de allá vinieron los señores estelares y hablan de las Pléyades, hablan de organizaciones muy grandes, y el mismo Apocalipsis 4 dice que de allá viene la constelación de Leo, viene la constelación de Tauro, la constelación de Acuario y la constelación de Escorpio. La humanidad es extraterrestre que nos han visitado, de las cuales usted y yo somos hijos. Ahora que estamos hablando de eso, me acuerdo de un texto, de una enseñanza que muchos la hemos estudiado, la hemos visto, y es cuando Jesús es llevado ante Pilatos, y Pilato le pregunta, ¿usted es rey? Preguntándole que si era el rey de los judíos, y Jesús le dijo que el reino de él no era de este mundo. No era de este mundo, y si no, los míos pelearían por mí, y tendría millones de ejércitos al lado mío. Eso me da a entender, pues, obviamente, que nosotros no estamos solos. No estamos solos. Lo que pasa es que se nos han escondido. Nos han escondido la realidad extraterrestre para que usted y yo, me disculpa lo que quiero decir, seamos torpes, inútiles y estúpidos, y solamente los que saben eso puedan gobernar. Estamos manipulados. Bien manipulados. Nos mintieron, nos están mintiendo. Y nos siguen engañando. Bueno, en la vida latinoamericana, en la vida americana también existe muchos vestigios de visitas de extraterrestres. Nuestros ancestros, de hecho, adoraban al sol, y ellos no habían tenido ningún tipo de contacto con civilizaciones, y ellos ya hablaban del sol y lo adoraban, y hablaban de vida inteligente. De hecho, entre comillas nos dicen aborígenes, indígenas, pero aquí habían civilizaciones muy grandes de nuestros ancestros que fueron exterminadas precisamente cuando los españoles tuvieron la osadía de invadir estas tierras. Ninguna osadía, ellos venían premeditados a hacerlo, porque aquellos que colonizaron, entre comillas, colonización, asesinato, eso es lo que significa colonización, que vinieron aquí de España, fue una cultura que llamaron los marranos. Los judíos de la época española, que fueron votados por la reina Isabel con un plan magistral muy maestro para poderlos refugiar en alguna parte, porque lo que pasa es que desconocemos muchas cosas. Y estos señores vinieron a América Latina no a conquistar, sino a apoderarse de algo que había aquí, que ellos allá en su tiempo, en el templo de Salomón, sabían que aquí, en estas tierras, y tenían mapas antes. O sea que ese señor que vino con las 3 carabelas, ese señor venía con un mapa que le había robado a otro navegante por allá que era italiano, y con ese mapa vino aquí a entrar en las tierras de América Latina con la finalidad de apoderarse de lo que había aquí, porque los indígenas de aquí, entre comillas, éramos brutos, éramos tú y yo indígenas. Es que yo sigo siendo indígena porque mi madre es indígena, o sea, es originalmente de esta tierra, aunque la piel mía sea blanca porque vino por ahí un español o un francés y fue mi abuelo, pero originalmente mi madre, anciana madre, es indígena. Entonces todavía tengo ese indio por dentro que habla duro, porque es que eso es lo que tenemos que reclamar. Entonces esos españoles vinieron aquí, los famosos marranos votados por la reina Isabel de España con un plan magistral
a robarse lo que había aquí, porque sabían que aquí éramos hijos de extraterrestres. Eso está redactado, registrado en el libro Las Crónicas de Acacor, donde los pueblos de América Latina llegaron de una estrella llamada Xaberta y establecieron los reinos del Titicaca, del Disco Dorado, de las culturas incas, preincas, y establecieron todos los gobiernos que habían en esa época, han desaparecido, porque ellos vinieron y borraron la memoria, matando a todos nuestros indígenas, quemando los libros como lo hicieron en México, destruyendo como lo hicieron allá en Perú, acabando como hicieron aquí en la sabana de Bogotá, en Colombia, como destruyeron todo Centroamérica, las huellas de las culturas extraterrenas, que son mayas, que todavía existen, que son incas, que todavía existen, porque la pregunta es, ¿y quién hizo esas pirámides? ¿Quién movió piedras de 1500 toneladas para hacer esas murallas incas? O las que están en Centroamérica. ¿Quién planificó eso si no había matemática, si no había física? ¿De dónde trajeron esos conocimientos? ¿Serían extraterrestres o no? ¿O serían de los indios como tú y como yo? Bueno, pues un diálogo muy interesante y que nos lleva a continuar investigando, porque me imagino que información existe en muchísimas partes. Y mucha información. Que nosotros podemos llegar a tener en nuestras manos, que podemos conocer, que podemos aprender y que podamos nosotros quitarnos ese velo que nos han impuesto por tanto tiempo, impidiéndonos ver la realidad de cómo es la vida.